Hoy les presentamos el caso de Piedad Martínez, la venganza de una niña que terminó en tragedia. Piedad es la protagonista de este hecho trágico e imborrable del pasado, uno de los casos más crueles en la historia de España. Piedad acabó con la vida de sus 4 hermanos. Decía estar harta de cuidarlos. El crimen lo hizo por orden de edad, del menor al mayor. Quería jugar con mis amigos y no podía, dijo Piedad a los 12 años, quien les quitó la vida en tan solo un mes. La vida en Murcia, una zona de España históricamente pobre, era muy dura en los tiempos franquistas. Aún así, Andrés Martínez del Águila y su esposa, Antonia Pérez, se las arreglaban para mantener un hogar con 10 hijos. La familia de Piedad Martínez habitaba en el sótano de un edificio en el barrio del Carmen. Andrés Martínez se ganaba la vida como albañil y era asistido por su hijo José Antonio, tenía 16 años. En los ingresos de la familia también aportaba Manuel, de 14 años, que a cambio de limpiar paneles se ganaba unos pesos. Antonia Díaz Pérez era una mujer con 7 meses de embarazo que se hacía cargo de una cocina. Y aquí viene Piedad Martínez, la tercera hija, de 12 años, ayudaba en el cuidado de sus hermanos pequeños. También se encargaba de las actividades del hogar y dedicaba su tiempo libre a pulir piezas de motocicleta en casa. Jesús y Cristina Monolita, de 10 y 6 años, también ayudaban en el pulimento de estas piezas. Al final estaba Andresito, Fuensanta, Mariano y María del Carmen, pequeños indefensos que no hacían otra cosa más que vivir. Ya te diste cuenta, ¿verdad? Eran una familia numerosa, humilde y trabajadora. Pero la calma que se respiraba en aquel barrio español fue interrumpida por un trágico hecho que marcó a la comunidad para siempre. La tragedia golpeó a la familia el día 4 de diciembre de 1965, cuando la pequeña María del Carmen Martínez, de 11 meses, dejó de respirar. La bebé no había mostrado signos de una enfermedad, así que el médico declaró que había sido a causa de una meningitis. No era la primera muerte en la familia, que 5 años antes había perdido un bebé de 2 meses. Conmovida y en profundo luto, la familia enterró al niño. Antonia imaginó que ese sería el mayor dolor que sentiría en toda su vida. Pero la pesadilla acababa de comenzar. Apenas 5 días después, el pequeño Mariano, de 2 años, murió en circunstancias que seguían siendo un misterio para los médicos. Y el día 14, 5 días justos después de Mariano, dejaba de existir la pequeña Fuensanta, de 4 años, que había pasado a ser la menor de la familia. 3 muertes en tan poco tiempo no parecían ser casuales. Los vecinos se inquietaron al pensar que tal vez la familia tuviera una enfermedad contagiosa o un extraño virus. Pronto comenzaron a circular rumores de toda clase y el ruido llegó a las autoridades. La familia entera fue ingresada en el Hospital Provincial de Murcia. Inicialmente se pensó en alguna extraña afección o una intolerancia alimenticia. Todos los miembros de la familia fueron sometidos a diversos estudios. No se les encontró nada fuera de lo normal y fueron dados de alta para que pasaran Navidad en su hogar. El día 4 de enero de 1966, perdería la vida el 4.º hermano, Andrés, de 5 años. Todos los decesos se produjeron en orden ascendente de edad y en niños que, hasta su repentina muerte, gozaban de una excelente salud. Inesperadamente empezaron a mostrar unas manchas rojas y después moretones. Tenían fiebre, desmayos y fuertes convulsiones. De ahí a la tumba.
Las vísceras de Andrés y Fuensanta fueron enviadas a Madrid para su análisis, esto en el Instituto Nacional de la Salud, donde no se detectó la presencia de ningún virus. Posteriormente, los cuerpos de los 4 pequeños fueron exhumados del cementerio. Tras el examen anatómico forense, el dictamen no dejaba dudas. Todos habían sido envenenados y primero se sospechó de los padres. Al padre le hicieron una evaluación de salud mental, mientras que a la madre se le mantuvo retenida en la sala de maternidad del hospital debido a su avanzado estado de gestación. Los hijos que aún seguían vivos también fueron entrevistados por los médicos y las autoridades. Y fue Piedad quien despertó el interés de ellos porque se mostraba tranquila y con una mirada perversa. Además, era la encargada de cuidar a sus hermanos y la última persona a la que ellos vieron antes de morir. Un inspector le tendió una trampa y cuando la invitó a tomar algo, comenzó a jugar con ella y simuló que iba a echar una cucharada de cloruro en su vaso de leche. Pero la niña se lo impidió y le dijo que eso le podía hacer mucho daño. El investigador insistió, pero ella se negó a beberlo. Después le preguntó si era como lo que les había dado a sus hermanos. Piedad confesó que ella los mató, pero agregó que el asesinato de los 3 primeros fue por orden de su madre, mientras que al último lo mató por convencimiento propio. Los investigadores no estaban satisfechos con la versión de la niña, así que siguieron trabajando hasta demostrar que los había asesinado por decisión propia. Piedad se sentía agobiada por cuidar de sus hermanos mientras sus padres y hermanos trabajaban. Así que empezó a envenenar a los pequeños porque eran los que le quitaban el tiempo para jugar con sus amigas. Posteriormente, explicó cómo preparaba el veneno con unas pastillas que utilizaba para limpiar metales y con veneno para ratas, para después colocarlos en los vasos de leche. El cloro y el cianuro provocaron su muerte. Como era menor de edad, fue ingresada en un convento de la capital murciana, donde se hacía cargo de niñas en situación de riesgo. No se supo más de ella, y su apellido volvió a sonar cuando sus 2 hermanos mayores fueron detenidos por robar una motocicleta. A fines de 1978, 15 reclusos excavaron un túnel y escaparon de una prisión de Murcia. El más conocido fue el hermano mayor de la letal envenenadora, quien 3 meses atrás había asesinado a un taxista después de robarle. Del padre de Piedad se supo que perdió su trabajo y sufrió ceguera, lo que lo hundió definitivamente a él y a su familia en la pobreza, y murió años más tarde. En este 2023, Piedad tendría la edad de 68 años.